Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. ¿Sí me escuchan? Si gustan ir abriendo su Biblia en el libro de Hebreos, vamos a seguir hablando más acerca de la fe. ¿Verdad? Es importante, sumamente importante, saber y conocer, ¿verdad?, todo acerca de la fe, o lo más que podamos, puesto que la fe que vivimos el día domingo o el día de adoración debe de ser la fe que vivimos cuando vamos al trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando estamos en casa, a donde quiera que vamos, ¿verdad? Entonces por ello es que es muy importante poderla entender, para así de esa manera poderla vivir. La semana pasada, ¿verdad?, estuvimos hablando, ¿verdad?, acerca del versículo 1 al 9, en donde estuvimos hablando acerca del conocimiento de la fe, la adoración de la fe, la traslación de la fe. Estuvimos hablando acerca del gran valor de la fe. Estuvimos hablando acerca del testimonio de la fe, la obediencia de la fe, acerca del caminar, ¿verdad?, del caminar por fe y no por vista, ¿verdad? Y el día de hoy seguiremos hablando más acerca de diferentes características y las que podemos, ¿verdad?, operar en la fe y lo que tenemos que hacer. Vamos a leer en nuestras Biblias, ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, versos 10 al 23. ¿Verdad? He dividido este capítulo en 3 partes. La semana que viene estaremos terminando con la última parte acerca de la fe. Lo tenemos ahí, nos ponemos a nuestros pies, leemos del 10 al 23. Dice la palabra del Señor así, dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a orar. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Transmite tu palabra en nuestro corazón, que nuestro conocimiento pueda venir hasta nuestra mente, hasta nuestro corazón, y pueda ponerse en práctica. Amado Dios, quedamos delante tuyo, amado Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor bendito. Te lo pedimos, lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. ¿Verdad? Leímos en el primer texto
que en el primer texto del libro de Hebreos, ¿verdad? Que dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el capítulo 11 nos habla, ¿verdad?, de la historia de todos aquellos de los patriarcas que pusieron en práctica la fe, ¿verdad? Es algo sumamente importante, porque en estos días, ¿verdad?, yo me he dado cuenta y he escuchado mucho hablar de la fe, hablar de la fe. Pero hablar de la fe es una cosa y vivir la fe es otra cosa. ¿Sí? Muchas personas hablan de fe, pero muy pocas personas viven en fe. ¿Sí? Nos ponemos tantas cosas en nuestra mente, tantas situaciones, ¿verdad? Esta semana pasada estuvimos ahí en Radio Nueva Vida y orando por las personas, las peticiones, y después de que terminamos el tiempo de oración, ¿verdad?, hay muchas personas que llaman. Muchas personas que llaman a mi teléfono, ¿verdad? Porque mi teléfono pues se da ahí en la radio, y estamos gustosos de recibir las llamadas. Estamos gustosos de poder orar por ellas y también a su vez de poderles transmitir el mensaje de Dios, y hacerles saber que la oración tan solamente es una parte. La oración es una pequeña parte que nosotros hacemos a Dios, pero hay otra parte que la cual nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que realizar. A veces pensamos que la oración actúa como arte de magia, es como una magia que viene y que se hace y que oramos y es hecho, ¿verdad? Pero recuerde, hemos hablado anteriormente que la fe, cuando nosotros oramos, aquello que pedimos tiene que ir de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿verdad? En otras palabras, es la voluntad de Dios la que se hace, y es la voluntad de Dios la cual nosotros debemos estar orando, pidiendo a Él, ¿verdad? Y en ello, involucrado en medio de todo ello, pues nosotros tenemos que saber en nuestras vidas cuál es el propósito de Dios para nosotros, para conforme a ese propósito nosotros permanecer y saber que Dios nos va a bendecir. Y independientemente de las circunstancias, independientemente de las situaciones, y perfectamente el libro de Hebreos, a través de la historia, en cada uno de los patriarcas, ¿verdad?, nos enseñan mucho acerca de la fe. ¿Sí? Y continuamos adelante con el verso 10, ¿verdad?, que dice el verso 10 que esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham, ¿verdad? Él tenía, ¿verdad?, punto número 1, una aspiración. Tiene una aspiración de la fe. Tenía esa esperanza. Estaba esperando, ¿verdad?, por esa ciudad. La fe no se quedaría insatisfecha, o la fe no se quedaría tan solamente por unos templos, ¿verdad? El día de hoy tenemos este templo, ¿verdad? Hay muchos más templos grandes, hermosos, con instalaciones modernas, con tanta cantidad, pero ninguno de estos templos se puede acercar ni siquiera al templo que está haciendo Dios allá arriba en el cielo, a esa ciudad celestial del cual dice, ¿verdad?, el arquitecto es Dios, el constructor es Dios. ¿Qué es esa? Espiritualmente, ¿verdad?, Dios le había mostrado a Abraham la nueva Jerusalén. Él le había mostrado ahí esa parte del reino milenial de Cristo, y él no estaba esperanzado en lo que estaba viviendo por el momento. Debemos aprender que lo que nosotros estamos viviendo ahorita por el momento, experimentando por el momento, es una preparación para lo celestial. ¿Sí? Nuestra mente debe de estar puesta hacia el frente. La fe busca esa realidad eterna.
¿Cuántos tienen su fe puesta aquí? ¿Verdad? Cristo le dijo a sus discípulos, les decía, oiréis de guerras. Cuando usted escucha hablar de guerras, ¿qué es lo que siente? No, pues ya nos fuimos, ¿verdad? El día de ayer estábamos viendo una película, mi esposa y yo, de allá del tiempo de cuando los alemanes estaban invadiendo, ¿verdad? Todo allá el territorio de aquel lado, y tenían unas bombas. Estoy hablando de hace años, de años atrás, muchos años. Y lanzaban unas bombas que todavía, al ser expuestas al viento, una especie de ventilador comenzaba a dar vuelta, y esta bomba era impulsada. Y esta bomba caía y no explotaba al momento, sino hasta después de unos instantes. Caía la bomba y hacía grandes destrozos, ¿verdad? Donde caía. Pero luego, después de un momento, explotaba, ¡pah!, y hacía gran destrucción. Imagínese el día de hoy, en estos tiempos modernos, qué gran alcance pudieran tener las bombas. El día de hoy escuchamos de guerras, ¿verdad? Y bueno, yo creo que hay preocupación en nuestras vidas. Pero si usted y yo tenemos una perspectiva eterna, sabemos que no termina aquí. Sabemos que el Señor, ¿verdad?, va a tenernos ese lugar preparado. Y eso es la fe que usted y yo debemos de tener. Amén. Así como Abraham, estamos hablando y remontándonos a miles de años atrás, cientos de años. Pero él ya miraba hacia la tierra prometida. Él ya miraba más adelante hacia la nueva Jerusalén. No solamente se quedó en la tierra prometida, sino él ya miraba el tiempo milenial con Cristo, ¿sí? Y es allí donde usted y yo debemos mirar y enfocarnos. No importa lo que pase aquí, recuerde que es una preparación. Dios le está preparando, y por ello, punto número 2, debe de haber un fruto. Dice la palabra, ¿verdad? El versículo 12 dice: por la fe Sara recibió fuerza para concebir. Debe de haber un fruto, ¿verdad? Esto implica, cuando el Señor quiere traer algo sobre nosotros, implica un acto de obediencia y confianza en Dios. La segunda parte del versículo 11 dice: porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? ¿Qué es y cuáles son las promesas que Dios ha hablado a usted? Probablemente muchos se han reído, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Dios vino y le dijo a Sara, ¿verdad?, dice la palabra que ya había pasado el tiempo en el que ella podía concebir. Cuando Dios viene y le dice que va a tener un hijo, ¿verdad?, dice la palabra que ella se ríe, pero no se está riendo de Dios, se está riendo de sus circunstancias. En otras palabras, Sara está pensando en: Señor, no puedo ya estoy seca, ya mi matriz se secó, ya no puedo, ya, o sea, Señor, ¿cómo? Eres bien gracioso, Señor, ¿verdad? Pero el que lo dijo, lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible, y así es de que usted y yo debemos de creer en el fruto. Debemos tener ese fe y debemos de tener ese fruto en nuestras vidas. La incredulidad es estéril. La incredulidad no va a traer ningún fruto, no va a traer nada. Yo no sé usted, ¿verdad? Recuerdo ahí anteriormente, ahí en una casa donde nosotros vivíamos, había árboles frutales, y de algunos de ellos nunca miramos un fruto. Una vez yo estaba bien contento porque había un aguacate, ¿verdad? Y de repente tenía un aguacatito así. Dije: ay, ahora
sí, vamos a comer aguacates y se cayó. No comimos aguacates. No hubo ningún fruto. ¿Sí? A veces así actuamos, ¿verdad? Cuando venimos en esa fe, ¿verdad? En esa parte de fe, de incredulidad, y decimos no, dudamos, ¿sí? Así es de que tenemos que creer, ¿sí? Por la fe Sara recibió fuerzas para concebir. Así es de que por la fe usted puede recibir fuerzas para ver lo que usted ni siquiera se imagina. Yo no sé qué es lo que Dios ha hablado a su corazón y que le ha dicho: voy a hacer esto contigo. Y usted que dice: ay no, Señor, ay Señor, no puedo, ay Señor, y comenzamos a tartamudear y poner muchas cosas. Crea que el que le está diciendo que va a hacer ello, Dios lo va a hacer en la vida de usted. Créale. Número 3, debe de haber una visión. Versículo 13 nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Hemos hablado de Abel, hemos hablado de Enoc, hemos hablado de Noé, hemos hablado de Abraham, ¿verdad? Y hemos hablado de Sara, ¿verdad? Y cada uno de estos murieron antes de ver la realización eterna de su fe. ¿Sí? El Señor se los mostró en visión, espiritualmente les mostró, y ellos lo sentían en su corazón que todo no terminaba ahí. Ellos sabían que había algo eterno. Las promesas que miraron ellos cumplidas en sus vidas, estos solamente eran pequeñas pruebas de la fidelidad de Dios. Y yo quiero saber de parte de usted, ¿a poco Dios no le ha dado a usted esas pruebas de su fidelidad? Dios es fiel. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por su fidelidad? Él es fiel, ¿verdad? Y dice la palabra: aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Sí? Y por ello es que usted y yo tenemos que seguir adelante. Miramos el propósito de Dios, reconociendo nuestra fe cuando Él da respuesta a nuestras oraciones. Oramos y creemos en la oración. Por ello, cuando nos invitan a la radio Nueva Vida, vamos y oramos por las personas. El día martes estamos gustosos de recibir el tiempo de oración, las peticiones, y estamos orando porque creemos y hemos visto la respuesta de Dios. Pero eso solamente es una prueba de que Dios existe. Solamente es una prueba de que Dios es fiel. Solamente es una prueba de su amor, de su gracia y de su misericordia. Así es de que tenga esa visión eterna. No importa que no lo miraron, no importa que usted no mire el resultado, ¿sí? Abraham no miró la entrada a la tierra prometida. Sí, muchos de los patriarcas no miraron lo prometido, pero lo creyeron y en su momento hicieron lo que tenían que hacer. Así es de que usted debe de tener esos ojos, esa visión ungida de parte de Dios para ver hacia el futuro, ¿verdad? Dice aquí el versículo 13, la última parte, dice: sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Ellos miraban de lejos, miraron la realización a través de una mirada espiritual. Ellos lo creyeron. Y qué importante es que usted crea con la mente. Dicen por ahí que el área de juegos de Satanás es la mente. Ahí es donde Satanás juega su deporte favorito con usted. Y por ello es que usted y yo tenemos que creer
tenemos que creerlo, el conocimiento en nuestra cabeza de la palabra de Dios, de sus promesas, de lo que Él nos ha mostrado, saludándolo nos habla de llevarlo a cabo. Cuando habla del corazón, es porque estamos viviéndolo, es porque estamos expresándolo, es porque estamos, y no solamente decimos tengo fe, sino es porque doy muestra de mi fe. Había una señora que me decía esta semana pasada, es que tengo muchos problemas. Y esos problemas le estaban llevando a esta persona a hacer muchas cosas deshonestas. Y decía, pastor, ore por favor por mí para que todo se solucione. Le digo, yo voy a orar. Le digo, pero otra parte que usted tiene que hacer es creerle a Dios. Creerle a Dios que no por actuar de una manera deshonesta usted va a evitar los problemas. Digo, si usted observa, por actuar de esa manera, usted está perdiendo más que si usted actuara de una manera legal. Decía, es que no puedo actuar así porque después tengo que pagar impuestos, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro. Pues sí, pero todos los problemas que estaba acarreando esa situación le estaban acarreando más problemas. Y probablemente, bueno, no, seguramente estaba perdiendo más que si hubiera tenido que actuar de una forma legal, aunque tuviera que pagar lo que tuviera que pagar. Muchas veces nosotros actuamos de maneras ilegales, de maneras ilícitas, pensando que vamos a obtener algún tipo de bendición. Pero nos engañamos a nosotros mismos, la palabra de Dios lo dice. Nos engañamos nosotros mismos. Y el enemigo, el devorador, hace su parte. Y él no va a desaprovechar una puerta que usted y yo abrimos. Así tiene que saludarlo con la fe del corazón, confesando no solamente con sus labios, sino con hechos. Confesando, sí, yo vivo en fe y creo al Señor y actúo de la forma más honesta posible, más legal posible, como la palabra de Dios me indica, sabiendo que Dios me va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Número 4, versículo 13 y 14, ¿verdad? Nos llevan de igual manera, ¿verdad?, a esta última parte de la confesión de la fe, ¿verdad? Creyéndolo, saludándolo, confesando, ¿verdad? A estas personas, ¿verdad? Dice el texto, claramente dan a entender que buscan una patria. ¿Sí? Es algo, ahora decimos, ¿verdad?, más claro ni el agua. Nosotros mismos nos confundimos, ¿verdad?, cuando miramos a ciertas personas. Incluso a lo mejor nosotros mismos a veces decimos, ay, o yo no sé si usted lo ha dicho, y dice que soy cristiano. O decimos de otras personas, hoy dice que es cristiano. Aunque el cristianismo el día de hoy se expresa y se vive de muchas maneras. Y muchas personas se dicen cristianos, pero el decirse cristiano no revela nada, sino el hecho de vivir como un hijo de Dios. El día de hoy, ¿verdad?, hay cristianos católicos, hay cristianos mormones, hay cristianos testigos de Jehová. Y el día de hoy todo mundo se dice cristiano, porque dicen, ¿verdad?, pues todos venimos de Cristo, todos somos de Dios. Pero recuerde que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios solamente son aquellos que han venido a Él, que han confesado a Cristo
como su Salvador y Redentor. ¿Sí? Así es de que tenemos que vivir esa fe, confesar, ¿verdad? Muy claramente. Hay una historia que me recuerda esa decisión que usted y yo tenemos que hacer, ¿verdad? Nos cuenta la palabra de Dios ahí en el libro de Ruth, capítulo 1. Nos habla de esta mujer, ¿verdad? De esta mujer que tuvo, ahí había su consuegra Noemí. Dice que tenía un esposo, tenía 2 hijos. Dice que estos 2 hijos, ¿verdad?, se buscaron esposas. Después el esposo murió. Después que el esposo murió, los esposos, los hijos de Noemí también murieron, y se quedó esta mujer sola con sus 2 nueras. Después, ¿verdad?, viene esta mujer y le dice a sus 2 nueras: pues váyanse para su casa, váyanse con su madre y, ¿verdad?, quizá por ahí, ¿verdad?, pueden buscar algún esposo para ustedes. Y una de ellas acepta la invitación a irse y se regresa para su casa. Y la otra persona dice: no, Ruth. En el versículo 16 ella responde: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¿Qué es lo que usted dice cuando una y otra vez el engañador viene y le dice: vete, acá está más mejor? ¿Cómo expresa usted esa decisión, esta confesión clara y práctica que nos da esta persona aquí? Es algo que usted y yo debemos expresar, vivir y declarar. Sí, nuestro Dios va a ser nuestro Dios por siempre. Esta será nuestra casa. Esta será nuestra ciudad. La morada eterna será mi morada. Amén. Así es de que créalo, vívalo, confiéselo. Número 5, verso 15 y 16 nos dice ahí esta parte: pues si hubieses estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Debe de haber un tipo de devoción, y esta devoción no se vive sino a través de la fe. ¿Sí? La fe tiene solamente una mano, solamente un lado, y se dirige a aquellas cosas que están delante. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera ahí en Filipenses capítulo 3 versículo 13. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, dice, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. ¿Cuántas veces usted voltea para atrás? ¿A cuántos les gusta pescar sobre el mar de su pasado? Ay, no. Yo me acuerdo cuando era así, cuando era asá. Oh, yo me acuerdo, y muchas personas viven ahí. Pero usted debe de tener esa devoción de fe y extenderse hacia el presente. Hacia el presente. Hay algo en el tiempo que usted y yo no debemos de tomar en cuenta, y eso es el pasado. Y eso es, en otras palabras, rápidamente, el día de mañana. No que no nos debemos de extender al futuro, porque sí debemos de estar mirando hacia esa morada eterna celestial. Pero el día de mañana no sabemos qué es lo que puede pasar. Dice la palabra, nos dice que cada día trae su propio afán. Cada día va a traer sus propias dificultades, pero también cada día el Señor va a traer nuevas bendiciones. ¿Sí? Cada día el Señor va a traer nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Nuevas bendiciones. Así es de que extiéndase a lo que está adelante, a esas bendiciones que vienen delante. Sí, el Señor ya me bendijo, y es bueno que demos esos testimonios de bendición. Pero no pensemos que esa bendición es lo único que Dios tiene para darme.
Porque Dios tiene una bendición, así como lo tuvo para ayer, tiene una bendición nueva para hoy, y tiene una bendición para mañana, y tiene una bendición que se extiende hacia más adelante. Amén. Número 6, verso 17 y 19 nos dice, nos habla acerca de la prueba de la fe. Y aquí es donde muchos comenzamos a tronar como palomitas. Dice la palabra, dice, por fe Abraham ofreció a Isaac. Qué tremendo. Cuando quiero decirte y debo de decirte que tu fe va a ser probada. ¿Cuántos tienen fe? Bueno, quiero decirte que tu fe va a ser probada. Yo no sé cómo, yo no sé de qué manera, probablemente está siendo probada. Mire, aquí viene, el Señor viene y le promete un hijo y le dice que de este hijo será del cual va a obtener esa descendencia tan innumerable, incontable. Y luego le dice Dios a Abraham, sacrifícame tu hijo. Y le dice, tu único hijo. Tu único hijo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Nos dice la palabra que la prueba de la fe, dice en el libro de Santiago, es más preciosa que el oro. Nuestra fe va a ser probada. Y si es real, esa fe va a resistir al ser pasada por el fuego. Pero si no es real, se va a quemar. Si tu fe fuera probada en estos momentos o estás siendo probado, ¿cómo estás haciendo? ¿Cómo estás pasando esa prueba? El Señor le dijo, ofréceme tu hijo. Y Abraham lo hizo. Fue y ofreció, iba directo a llevar a su hijo para sacrificarlo. Dice el verso 'Ah, ya me perdí. Que había recibido. Dice el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham sabía, si lo sacrifico, Dios le va a volver a regresar la vida. Ese es el tipo de fe que necesitamos. Sea lo que Dios nos pida, dárselo, sabiendo que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. ¿Cuántos tenemos esa fe? ¿Cuántos tenemos esa fe? La palabra del Señor nos habla de un joven en el tiempo de Cristo, que este joven vino al Señor y le dijo, Señor, he cumplido todos los mandamientos, he cumplido todo en la ley. Le dijo el Señor, qué buena onda, ve y vende todas tus pertenencias y ven y sígueme. Este joven, dice la palabra, que se entristeció. Se entristeció y se fue. Este joven no tuvo la fe para creer que si daba todo, que si vendía todo, Dios le podía regresar muchísimo más. Pero hubo alguien que sí estuvo dispuesto a venderlo todo. Hubo alguien que estuvo dispuesto a venderlo todo por ti y por mí. Y lo regaló y lo dio todo en la cruz del Calvario, entregándose a sí mismo para después comprarte a ti y a mí. Él pagó el precio, la redención por la esclavitud en la que estábamos viviendo todo este mundo.
¿No es esto maravilloso? Así es de que tú y yo debemos de tener esa fe, esa prueba, y cada vez que seamos probados, perseverar y darnos cuenta que bueno, el Señor nos está probando sabiendo que va a haber una recompensa mayor. Hay muchos ejemplos que yo les pudiera dar. Hace poco el Señor me hablaba y me decía: quiero más de ti, quiero más de ti. Y yo le decía: Señor, pero pues ya no puedo, ya estoy ocupado aquí, allá y allá, y Señor, ¿cómo hago? Y el Señor me decía y me hablaba: quiero más de ti. Qué bueno, Señor. Estuve haciendo algo ahí, cambios en mi vida, cosas que tenía que dejar, cosas que tenía que hacer a un lado. Bueno, dije: bueno, Señor, deseos que dije: bueno, esto no es para nada provechoso, o probablemente sí, son gustos, no es que eran malos, pero era algo que estaba ocupando un lugar que Dios quería ocupar. ¿Sí? Y había cosas que me estaban quitando, me di cuenta que me estaban quitando la tranquilidad. Vine y le dije: Señor, ok, voy a dejar eso, ahí lo voy a dejar quieto, me voy a olvidar de ello, te lo entrego, tú hazte cargo y yo voy a darte más tiempo. Y el Señor comenzó a obrar y se volvió en bendición para mi vida. Una de ellas, ¿verdad?, fue que yo tenía el deseo de comprar una camioneta, y mi esposa me decía: ¿por qué no te compras la camioneta? Y yo le dije: no, ya no quiero la camioneta, ¿verdad?, porque fue algo que dejé ir. Pero después pasó que mi camioneta se descompuso, y yo dije: ¿y ahora qué hago, Señor? Dejé ir eso, y aún aunque tenía todo a mi favor, ¿verdad?, porque el obstáculo más grande era mi esposa, pero ella era la que me estaba diciendo: hazlo. Pero ya era algo que yo ya no quería hacer, era algo que yo le había dicho al Señor: ya no, me despojo de ello. Entonces tenía ahí un gran problema, porque la camioneta iba y andaba 2 cuadras y se apagaba, y dije: Señor, échame la mano, ¿qué hago? Y estaba y dije: Señor, ayúdame, y dije: Señor, yo te voy a creer y voy a seguir adelante. Y comenzó, no nada más mi esposa me decía: ya cómprate otro carro, mis hijos me comenzaron a decir: ya cómprate otro carro, y muchas personas me comenzaron a decir: cómprate otro carro. Ay, Señor, ¿qué hago? ¿Esta es la voz tuya o es la voz de alguien más? Y bueno, tenía yo ahí dinero, un poco de dinero alzado, ¿verdad? Fui a donde el mecánico, le dije, ¿verdad?, que necesitaba evaluar si la camioneta tenía reparación, cuánto me salía, y quería yo más o menos costear en cuánto era lo que me iba a salir y si me convenía reparar la camioneta o no, ¿verdad? Este mecánico me lo recomendó otra persona de confianza, ¿verdad? No había ido con él, fui con él, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que fui bendecido, porque hizo un gran trabajo, un excelente trabajo con mi camioneta, y no tengo que estar pagando una deuda. No tengo una deuda por haberme comprado un auto nuevo. Sí, hizo un excelente trabajo en la camioneta, casi el motor lo reparó todo completamente, y me costó muy poco dinero. Y yo dije: Señor, ese fuiste tú. Aunque mi esposa me decía: eso es mucho dinero.
pero ¿verdad? Mi esposa no tiene idea del costo de esa reparación. Y yo decía, Señor, eso solamente lo pudiste haber hecho tú. Gracias, ¿verdad? Ahora mi camioneta anda, me lleva y me trae, ¿verdad? Yo le dije al mecánico, no estoy buscando un lujo, solamente quiero que me lleve, me traiga y que no me deje tirado a la mitad de la calle. Y le doy gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios. Y eso es algo que solamente Dios hace. Es solamente algo que Dios hace. Esas bendiciones que recibimos de parte del Señor, ¿verdad? Recibimos esas bendiciones. Verso 20 y 21, ¿verdad? Dice, por la fe bendijo Isaac, por la fe Jacob bendijo. Cuando nosotros vivimos y expresamos nuestra fe, esa fe va a transmitirse a nuestros hijos. Después nuestros hijos la van a transmitir a sus nietos. ¿Sí? Usted y yo no podemos dar a nuestros hijos si no podemos darles a ellos un modelo de vida. Para que nuestros hijos, nuestros nietos puedan vivir en fe, nosotros tenemos que modelar esa fe. ¿Sí? Y hay muchas cosas que muchas de las veces nosotros hacemos equivocadamente dentro de nuestros hogares que expresan falta de fe, ¿verdad? Y prácticamente no queremos someternos a lo que, ¿verdad? Ahora recientemente, ¿verdad? Está mi hijo que no quiere ir a la secundaria que le toca ir. Él quiere ir a otra, ¿verdad? Muchas personas lo que hacen es dar una dirección que no es la de ellos. Y es fácil, eso yo lo puedo hacer. Doy la dirección de alguien que vive de este lado para que mi hijo vaya, pero eso no es tener fe. Yo creo que Dios tiene un propósito para mi hijo. Sometimos una aplicación para que él vaya a la secundaria que quiere ir. Y si Dios todavía no recibimos la contestación, pero creemos que para los propósitos de Dios, a donde Dios lo quiera poner, ahí va a estar. Si va a ser en una secundaria o va a ser en otra, ahí va a ser donde Dios lo va a poner, sin necesidad de cambiar yo o poner una dirección que no es mi dirección. ¿Sí? Tenemos que aprender a dar, a recibir esas bendiciones, a vivir esas bendiciones y a transmitir esas bendiciones a nuestros hijos. Ellos van a ser grandemente bendecidos cuando nosotros les enseñamos a obrar en esa manera, aún aceptando lo que tenga que venir. Ay, pero nos hubiéramos evitado eso si hubiéramos dicho esto. Si hubiéramos dicho lo otro. Sí, hay bendición para los que ganan menos de 25,000 al año, pero ganas 30,000. No, ganamos 22,000. Y obramos en esa manera, pero nuestros hijos nos están mirando. Nuestros hijos están observando. Y después ellos dicen, pues al fin que mi mamá dijo. Pues al fin que mi mamá lo hizo. Pues al fin que mi papá lo hizo. Pues al fin que mi papá también echa mentiras. Pues al fin que mi papá también dice maldiciones. Pues al fin que mi papá también hace esto, también hace el otro, también hace aquello. Enoc bendijo a su hijo con el mensaje de Dios. Noé bendijo a sus hijos a través de esa salvación física en el diluvio. Imagínense los hijos de Noé cómo fueron impactados a través de la fe vivida de Noé. Abraham bendijo a Isaac y a los hijos de Isaac con cada una de las promesas del pacto de Dios para ellos. Y la promesa es para nosotros, para nuestros hijos, del Padre Celestial que está expresado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, y que quiere que nosotros por la fe transmitamos esas bendiciones, ¿verdad? Esta bendición en aquel tiempo, en el tiempo de la antigüedad, era declarada, ¿verdad? Yo bendigo y doy, aparte de esa bendición que era una oración, eso Dios se encargaba de realizarlo, ¿verdad? Independientemente también pues iba inclusive, ¿verdad?, lo que ahora llamamos herencia,
¿verdad?, a las posesiones y todo este tipo de cosas. Pero la mayor bendición que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, nietos, es una fe en Dios, una fe expresada, una fe vivida, ¿sí? Y la fe puede demandar. La fe puede demandar la bendición para otros. Ahí en Mateo nos da un excelente ejemplo de aquel persona, de aquel centurión que vino y pidió la sanidad, ¿verdad? En este caso no se trataba de un familiar, pero se trataba de un siervo. Si Dios lo hizo por un siervo, ¿cuánto más para nuestros hijos? Y el Señor, ¿verdad?, este centurión, ¿verdad?, el Señor le dijo, ok, vamos para tu casa. Y este centurión le dijo al Señor, no, Señor, ¿para qué vas y te vas a meter ahí en mi cuchitril? Dice, nomás di la palabra, nomás di. Y le dijo este centurión, le dijo, no, hombre, pues yo tengo a cargo a gente y yo les digo que vayan y van. Yo les digo que hagan y lo hacen. Dijo este centurión, le dijo, Señor, solamente tú di la palabra. Y le dijo el Señor, no he mirado fe más grande que esta en todo Judea. ¿Sí? Así es de que el Señor le dijo a este hombre, así como has dicho, así se haga. Y el Señor te dice a ti, así como tú has dicho, así como así has hecho y expresado y vivido, así te será hecho. Así es de que vive expresando esa fe continuamente. ¿Sí? El verso 22 nos dice, ¿verdad?, nos habla de José. Dice, por la fe, ya vamos a terminar. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Mira esta grande promesa, esta fe de José. Si se recuerdan en la historia, José fue un gran personaje en la historia y en el libro de Génesis. Él fue vendido, este hombre José el soñador, cuando joven fue vendido por sus hermanos, fue prisionero, fue traicionado ahí, acusado injustamente, fue puesto en la prisión. Después de la prisión fue como el segundo más grande después del faraón. ¿Sí? Después ahí en Egipto vivieron mucho tiempo bien. Después vino el cambio de faraón y este nuevo faraón comenzó a desconfiar de todo el pueblo hebreo y los tomó como esclavos. Ya dice la palabra, después de todo esto que pasó, José tuvo la fe para creer, ¿verdad?, primeramente que sus hijos tendrían una relación con Dios. Tuvo fe para creer que los hijos de Israel algún día serían libres de la esclavitud que estaban viviendo en Egipto. Y por ello fue que él dijo que sería enterrado y dijo, lleven mis huesos, cuando sean libres, lleven mis huesos y entiérrenlos en la tierra prometida. Muchas de las veces nosotros hablamos acerca de alcanzar promesas, pero también lo que necesitamos es declararlas. ¿Para qué es para lo que tú tienes fe? ¿Hasta dónde llega tu fe? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde trasciende? ¿Sí? Y por ello es que debemos recordar todo lo que el Señor hace con nosotros, ¿verdad? Recordamos, ¿verdad?, que este es un caso excepcional, un caso cuando este Pedro le dijo al Señor, ¿verdad?, que iba al Señor siendo prisionero para llevarlo a la cruz del Calvario, y Pedro le dice, no, Señor, yo voy a morir por ti. Y el Señor le dijo, Pedro, el día de hoy no va a pasar que el gallo cante 3 veces cuando tú me vas a negar 3 veces. Yo no sé qué pasó en ese momento en la mente de Pedro, pero después, cuando Cristo estaba siendo crucificado, cuando Cristo estaba llevando a ser crucificado, Pedro al mirar a Cristo y al escuchar ese canto del gallo, se recordó de las palabras de Cristo.
Esto es algo que nos debe de traer a la memoria las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Pedro se acordó de lo que Dios le dijo que iba a pasar. En este caso es algo acerca de la negación de Pedro, pero también puede ser algo de lo que Él ha declarado por nosotros en bendición para nosotros, o algo que nosotros vamos a hacer. Y que no se nos olvide recordar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, ¿verdad?, hizo grandes milagros, hizo grandes prodigios, y el Señor dijo: pero vosotros haréis cosas mayores, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Porque a veces pensamos que no. Oh, no. Necesitamos oración, pedimos oración y vamos a decirle al pastor, vamos a decirle a la hermana Claudia, vamos a decirle a la hermana Olivia. Una persona hace tiempo decía, ¿verdad? Oh, no, es que la hermana Olivia es una persona que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a orar. Y una persona un día me dijo: no, es que yo no puedo llevarle el ritmo a la hermana Olivia. No se trata de que le lleves el ritmo a la hermana Olivia, a la hermana fulana, a la hermana sutana o mongana, sino te recuerdes que tú puedes hacer cosas grandes si pones tu fe y recuerdas las palabras de Dios. Todo esto que estamos hablando, ¿verdad?, es un conjunto de cosas y todo debe de ir junto. Sí, pero son pequeñas cosas, pequeños detalles que a veces se nos olvidan, que a veces pasamos y dejamos pasar, ¿verdad? Ya para terminar, el último punto, debemos de tomar en cuenta los secretos de la fe. El verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. La fe de los padres de Moisés, ¿para qué? Ellos tuvieron fe, confiaron en Dios para el bienestar de su hijo, creyeron que Dios salvaría a su hijo del faraón, ¿verdad? Dice la última parte, me bendice mucho, que dice: no temieron el decreto del rey. Por allí hay un historiador que dice, escribió, no está en la Biblia, pero este historiador judío escribió que un ángel habló a los padres de Moisés que Moisés sería el libertador del pueblo de Israel. ¿Sí? No sabemos si esto es cierto o no, esto fue algo que escribió, pero ¿cree usted que Dios lo pudo hacer? Yo creo que sí, Dios lo pudo hacer. Y por ello es que los padres de Moisés probablemente actuaron de esta manera. Vamos a pensar que así fue, y ellos creyeron lo que Dios había dicho y actuaron de esa manera sin tener temor. Así es de que el día de hoy hay tantas cosas, hay tantas experiencias en la vida de usted. Yo le puedo platicar mis experiencias, pero yo estoy seguro que usted también tiene sus experiencias. Esas experiencias personales, esas experiencias íntimas, de lo que Dios habla con usted, de lo que usted habla con Dios. Y eso nadie de nosotros lo podemos cuestionar. Nadie de nosotros podemos decir no va a ser, porque si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Así es de que tenga esa inspiración de fe, viva ese fruto de fe, viva la visión, tenga visión, confiese que tenemos un Dios grande que puede hacer cualquier cosa. Tenga esa devoción que se extiende hacia más adelante. Sí, viva y esté atento a la prueba de la fe. No importa que sea lo que esté pasando, resista. Su fe va a ser probada, sepa eso. Hay por ahí personas que dicen que todo va a estar bien. La Biblia no nos dice eso, mas sin embargo sí nos dice que nuestra fe va a ser probada.
Así es de que oramos por usted, que cuando venga esa prueba usted sea fortalecido y usted vaya y se extienda hacia adelante, que usted viva esas bendiciones que Dios tiene para usted y que no nada más las viva, sino que también las transmita, que usted declare la fe en su vida y en la vida de los demás, que usted, eso que Dios habla en lo interno de su corazón, que usted tenga fe para creer que Dios lo puede hacer y que no tenga ninguna duda, que no tenga ninguna duda. La fe siempre es una elección. La fe siempre es una elección. Usted decide hacer o usted decide no hacer. Usted escoge entre el mundo o escoge caminar por fe y no por vista. Amén. Vamos a orar, póngase en sus pies. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por habernos rescatado, por haber ido a la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, te adoramos, te exaltamos, Señor amado. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos, Padre amado, que estamos viviendo, en cada tiempo, que la fe que es en ti, la fe que es en tu Hijo Jesucristo, que seamos nosotros viviéndola al 100%, y que esta vaya en aumento, que no se quede en esa medida de fe como cuando venimos a ti por primera vez, sino que siempre vaya transformando, renovando y creciendo, aumentando. Y que como tu palabra nos dice, Señor amado, vayamos caminando de gloria en gloria y de victoria en victoria. No permitas que nuestra fe se estanque. Señor amado, creemos en tus promesas, aceptamos tus promesas y creemos que tú tienes el poder para hacer cualquier cosa. No nos cabe la menor duda de que tú puedes hacer, Señor amado, cualquier cosa. Bendito Dios, a ti sea la gloria. Ayúdanos, como aquel hombre, Señor amado, en tu palabra dijo: ayuda a nuestra fe. Ayuda a nuestra fe en cada momento, en cada instante, en cada circunstancia. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo tu pueblo. Y tú nos ayudas y nos aumentas nuestra fe. Y llévanos cada día a ese nivel de fe que debemos estar. Padre amado, te lo pedimos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Entrego el tiempo a nuestra hermana que nos va a seguir guiando en el servicio. Bendiciones. Puede tomar su asiento. Amén, amén. Hermanos, ¿cuántos se gozaron con la palabra? ¿Verdad? Gloria a nuestro Padre Celestial. Y pues en esta tarde vamos a honrar a nuestro Padre, que ¿dónde están los hombres y mujeres de fe? Para traer los diezmos, nuestras ofrendas a su casa del Señor, de todo lo que Él nos da, ¿verdad? Y pues bueno, nuestra fe vaya en aumento, porque a nuestra fe nos impulsa a traer a la casa de nuestro Padre para que sea bendecido su palabra, para llevar su palabra. Entonces pues el Señor nos está pidiendo fe y que confiemos en Él, que vamos a traer nuestros diezmos cada 8 días, cada semana que venimos a su casa. Pues vamos a darle gracias al Señor por los diezmos, y nos ponemos de pie, hermanos, para darle gracias al Señor por estas ofrendas.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Padre, que tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu palabra, Padre Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer en esa fe en Cristo Jesús, Señor, y hacer esos árboles de fruto, Padre, porque tu palabra dice que tú nos conocerás por nuestros frutos, Señor. No solamente de palabras, sino de hechos, Señor, a donde también tú nos mandas, Padre, que te honremos con nuestros bienes, con nuestra vida, Señor, glorificando tu nombre, Padre, trayendo, Señor, a tu casa, Señor, los diezmos y las ofrendas de todo lo que tú nos das, de lo mucho que tú nos das, Padre. Ayúdanos, bendito Señor, a honrarte con todo nuestro corazón, Señor, para que esas bendiciones, Padre, también sean alcanzadas a nuestras generaciones, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Recíbelas con todo nuestro corazón, Padre, que se esté multiplicando, Señor, todo lo que se va a juntar en este día, Padre, porque es para tu honra y para tu gloria, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El grupo de alabanza no va a subir hoy a la alabanza, ¿verdad? Entonces vamos a dar los anuncios para este mes de marzo y también para despedirnos, ¿verdad? Hermanos, pues hoy tiene el grupo de alabanza su venta que están recaudando fondos. Ahorita ellos van a estar allá atrás cuando salgamos de aquí. Están ofreciendo, tienen nachos. Tienen fruta con tajín, creo que tienen pues tienen más cosas, son nachos, fruta, y ustedes pueden pasar ahí, hermanos, para bendecir al grupo de alabanza con estas frutas que van a vender, y creo que hay más cosas más ricas que tienen ahí para que los acompañemos ahorita que salgamos, y también pues también si podamos darle algo más de una ofrenda, ¿verdad? También les pongamos ahí, van a tener un botecito de donde van a recibir también la ofrenda que ustedes quieran darles también. Y también tenemos 20 de marzo la venta de comida de los varones. También pues también pedimos que con tiempo vayamos repartiéndola para nuestras amistades, para que esta venta de comida, ¿verdad? Primeramente nuestro Señor Jesucristo nos dé su gracia y su favor delante de los clientes, y que a nuestros hermanos los fortalezca y les dé esas fuerzas para que ellos van a preparar lo que van a vender, que es el 20 de marzo, y después de las 3:30 podamos decirle a la gente que pueden recoger su comida. Va a ser después de las 3:30. Y también tenemos otro anuncio para la cena de parejas el 26 de marzo. También que no se nos olvide a seguir invitando a nuestras amistades, a mandar las invitaciones por el WhatsApp a las 7 de la noche, la cena, a las 6, hermanos, pues ya tenemos invitación nosotros también para que no nos pierdamos esta cena, ¿verdad? Y sea de mucha bendición para nosotros y para toda la gente que va a llegar invitada. Y también tenemos cada viernes la reunión de jóvenes, que es a las 7 de la noche, y los servicios a las 2 de la tarde los domingos, y primeramente los domingos en la mañana la oración a las 6 de la mañana. Y hermanos, pues que nos vengamos a la oración en la mañana temprano, los invitamos, tráiganse su café, aquí nos miramos cada domingo, los esperamos en la oración. Y pues creo que son todos los anuncios de este mes. Nos vamos a poner de pie para despedirnos, para acompañar a nuestros hermanos hermanitos del grupo de alabanza allá atrás. Vamos a darle gracias a Dios, que el Señor es bueno.
Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos por tu bendita palabra, Señor, pues por esa palabra hermosa, Padre, que tú nos has mandado hoy, Señor, que ha sido lleno nuestro corazón de fe y de esperanza en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, por tu misericordia, Señor. Tú haces misericordia de generaciones en generaciones, Padre. Ayúdanos y fortalécenos día a día, Señor, a seguir, Padre Santo, dejando ese legado, ese amor a ti, Padre Santo, al Salvador, a Jesucristo. Te damos gracias por toda la congregación Sembradores de Cristo, Padre, por los que están aquí, por los que no tuvieron estar, bendito Señor. Tú sabes, Padre, por qué, Señor, y en esta tarde los bendecimos a nuestros hermanos, Señor, y te damos gracias, Padre mío, que tú lleves con bien a nuestros hermanos que han venido de lo lejos, Señor. Tú nos libras de todo accidente, de todo mal, Padre, en esta tarde. Te damos gracias, mi Señor. Te decimos, Padre Santo, que te amamos, porque tú nos has amado primero, Señor, en esta tarde, Señor. Te damos gracias, lo oramos todo, Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, que nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, porque tu presencia hermosa, Espíritu Santo, siempre va con nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis hermanos, pues estamos despedidos y si ya tienen hambre, pues podemos pasar.